Bendito Padre, también te quiero pedir que nos ayudes a estar atentos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender lo que vamos a ver hoy. Y Padre, como oraba Pablo, que nuestros corazones y nuestras mentes puedan llegar a una mejor comprensión cada vez, Señor, de las cosas. Te pido que me ayudes a mí a ser claro, Señor, y que hables por mí. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Bueno, antes de ir a la Biblia, cuando aterrizamos en el cristianismo, posiblemente no teníamos grandes expectativas. Quizás algunos lo único que pensaban es, ay, no quiero estar aquí, ¿no? Ese era yo. Quizás otros llegaron de otras religiones y pudieron preguntarse, ¿esta será la religión correcta? Esas personas generalmente pisan con delicadeza porque por algo se fueron de otra religión, ¿no? Para que no tampoco los lastimen o algo así. O quizás algunos llegaron antes de que pudieran preguntarse, ¿el cristianismo es lo correcto? En el caso de nuestros hijos, ¿no? O en el caso de alguien que creció en unas familias cristianas. O quizás algunos llegaron por algún problema muy fuerte donde no encontraron más solución. Y entonces, como último recurso, aterrizaron en una iglesia. O puede haber muchas más razones. Y la verdad es que no importa cuál es la razón por la que llegaste a una iglesia. Estoy seguro que no llegaste por la razón correcta. Pero no importa. Me voy a aventurar a decir esto. Creo que nadie aterriza en el cristianismo por la causa correcta. Y me refiero a nuestro primer contacto con el cristianismo o con la religión cristiana. Porque ¿quién entiende a profundidad el cristianismo antes de ser cristiano? No lo comprendes. Miren, vivimos en una sociedad cristianizada, tradicionalmente cristianizada. ¿Quién no sabe, quién no creció sabiendo de Jesús y de todo lo que está relacionado con su nacimiento? O con la Navidad cristiana. José, María, el niñito de Jesús, que por cierto era el que hace algunos años era el que regalaba cosas, ¿no? ¿Quién no creció sabiendo del pesebre, de los animalitos, de la estrella de Belén? ¿Alguien creció así, sin saber de él nada? También, ¿quién no creció escuchando de la Semana Santa y de la Semana de Pascua y viendo algunas veces de manera teatral el Vía Crucis, ¿no? Sí, alguien durante toda su infancia, juventud, adolescencia vio, así como en la televisión, esa representación. ¿Quién no sabe que Jesús murió en una cruz? Aquí en Guadalajara, ¿quién no sabe eso? ¿Quién no sabe que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados? ¿Quién no sabe eso? Todo el mundo, si le preguntas, todo el mundo sabe eso. Pero nos enseñaron mal, en general. Nos enseñaron que desde pequeños que todo está bien entre Dios y nosotros. Que éramos amigos de Dios. Que solo había que hacer ciertas cosas. Y con eso bastaba. Independientemente de la religión cristiana que seas o que hubiera sido, nos enseñaron así. Y entonces desde niños aceptamos eso sin hacer muchas preguntas o ninguna. Y después crecimos y simplemente dimos por hecho demasiadas cosas.
Y casi no nos volvimos a preguntar, ¿está bien esto que creo? ¿Verdad que casi no nos preguntamos eso antes de llegar aquí? No nos preguntamos eso, casi no. Digo, ninguno de nosotros, la verdad, estaba muy preocupado por que Dios fuera nuestro enemigo y entonces toda nuestra vida estaba maldita o había maldición. Nadie estaba muy preocupado por eso. De hecho, ni siquiera nos enteramos de eso. Por lo cual creo que la salvación realmente casi nos agarró por sorpresa. A muchos de nosotros se nos compartió el Evangelio y casi ni entendimos las implicaciones de lo que significa el Evangelio. ¿O sí? ¿O me equivoco? Sí, o sea, llegamos alguien nos dijo y nos empezó a decir, Cristo te ama, y tú dices, sí, pero ¿qué o qué? No, pero es que los pecados, y sí, pues, pero ¿y qué? ¿No? Pero hubo algo por ahí, hubo una luz en nuestro entendimiento que dijimos, sí, creo en Jesucristo. Y estoy seguro de que casi ninguno de nosotros al inicio de nuestra conversión entendíamos, o incluso a veces podemos no entender muchas cosas de las implicaciones de la salvación de Jesucristo. Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros, si no es que todos, llegamos a Jesucristo no porque estuviéramos buscando un Salvador. Pero cuando llegamos aquí, lo encontramos. ¿Verdad que sí? Y entonces la dimensión de las cosas espirituales se agrandó demasiado. Mucho más de lo que podíamos imaginar. Llegamos a la iglesia por una razón de necesidad, cualquiera, y salimos comprando algo que no sabíamos que necesitábamos, pero que era fundamental. O para decirlo de otra manera, llegamos al hospital por una gripa y al hacernos estudios descubrimos que teníamos cáncer y salimos con la cura. Te voy a decir algo que necesitabas, pero que no estabas buscando cuando llegaste al cristianismo: la salvación de tus pecados. ¿Quién llegó al cristianismo por eso? Quizás yo estoy hablando de mí mismo. Yo no llegué al cristianismo porque estaba buscando la salvación de mis pecados. Pero después fui comprendiendo más y más esa condición en la que me encontraba. Simplemente la salvación me agarró por sorpresa. No sabía que la necesitaba. Y yo creo que el versículo que vamos a estudiar hoy es un buen versículo y es un buen versículo pretexto de la Navidad para comprender más el por qué Jesús vino, por qué Jesús se encarnó y por qué Jesús vino a nacer como humano. Así que ahora sí, quiero que me acompañen a Mateo 1:21. Bueno, vamos a leer desde el 20. Pero mientras pensaba en esto, José, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y básicamente lo que haremos hoy es centrarnos en una única frase: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a cavar en ese punto para ver qué es lo que podemos encontrar. Así que lo primero que quiero resaltar es esto. ¿Se han preguntado
por qué Jesús se llama Jesús y no José? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿O por qué no se llama Simón? ¿Por qué se llama Jesús? ¿Se le ocurrió a José y a María? Se llama Jesús no porque se les ocurrió a José y a María. Se llama Jesús porque Dios mandó a que se llamara Jesús. Dice que el ángel le dijo a José: le pondrás por nombre Jesús. José está recibiendo una instrucción muy específica. Así lo llamarás. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto? En algunas ocasiones a lo largo de la Biblia, Dios manda a poner nombres. No siempre, digo, es raro más bien. Es raro que suceda esto, pero cuando sucede es con un motivo, ¿no? Por ejemplo, a Isaac, no le dijo Dios a Abraham: le pondrás por nombre Isaac, porque te reíste, ¿no? Y porque Sara también se rió. También del hermano de Isaac, Dios le dijo a Abraham: le pondrás Ismael, ¿no? Con un motivo. ¿Qué significa Ismael? ¿Se acuerdan? Dios oye. Dios oye. Y entonces sucedió que el problemón que se armó con Agar, y Dios oye. ¿Se acuerdan del problemón que se armó con Agar y con Sara? Y entonces Agar estaba bien desconsolada y entonces Dios le dijo: yo te escucho, ¿no? Pero, por ejemplo, también hay otra ocasión en el Nuevo Testamento que sucedió, de hecho, un poco antes de Jesús, donde Dios le dijo a Zacarías, el papá de Juan el Bautista: le pondrás por nombre Juan. ¿Qué significa Juan? No. Jehová ha mostrado gracia. ¿Juan significa eso? ¿Sí? Interesante, ¿no? Y hay algo especial aquí, ¿no? O sea, es como Dios diciendo: llegó el tiempo. O sea, te estoy dando un anuncio. Te estoy avisando con el nacimiento de este niño. Te estoy avisando algo. Llegó el tiempo de la gracia. Llegó el momento. Pero también entonces Dios le dijo a José y a María: le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? No, ese es Emanuel. ¿Qué significa Jesús? El Señor es salvación. El Señor es salvación. Ahora, ni Juan ni Jesús son nombres únicos, o eran nombres únicos, ni tampoco nuevos. ¿Ok? El nombre Juan, que leemos en nuestras traducciones en español en el Nuevo Testamento, viene del griego Johannes. ¿Ok? Y fue muy usado en el Antiguo Testamento. No vamos a ver el nombre Juan en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver esta versión en hebreo del nombre Juan. Por ejemplo, acompáñenme en Nehemías 12:22. Nehemías 12:22. Nehemías 12:22. ¿Quién quiere leerlo? 12:22. Nehemías 12:22. Adelante. En cuanto a los levitas, jefes de las casas paternas, fueron inscritos en los días de Eliasaf, Joiada, Joanán y Jadúa. También los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Bueno, entre esos nombres está el nombre de Juan. ¿Cuál es? Joanán. Joanán. Y si buscamos Joanán en el Antiguo Testamento, se repite 25 veces. 25 veces. No muchas, pero sí son algunas personas. Ahora, el nombre de Jesús se usa en el Antiguo Testamento alrededor de 250 veces.
Ahora, ¿ustedes han leído el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Jonatán no es Juan? Es una variación de Jonanán. El nombre que conocemos en el Antiguo Testamento como Jesús es Josué. Josué y Jesús, el nombre es el mismo. Yeshua. ¿Okay? En hebreo es Yeshua o Yeshua o algo así, ¿no? También hay una variación en el Antiguo Testamento que dice algo así como Jesúa, ¿no? Y ese era un sacerdote y a otros nombres de 10 personas diferentes, ¿no? En el Antiguo Testamento. Bueno, todo eso para decirles que no son nombres nuevos. O sea, Dios no inauguró el nombre de Jesús con Jesús, ¿verdad? Dios no inauguró el nombre. Y daba igual que un padre le pusiera Jesús o Josué a su hijo. No importaba. Pero cuando Dios le dice a alguien, ponle el nombre al niño así, es porque va a ser algo especial. Y en este caso, Jesús, ¿qué significa? El Señor es salvación. Y recuerdan la razón, le dice Dios a Jesús, le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la razón por el nombre. Ok, entonces Dios eligió el nombre para dar esa noticia, pero también lo hizo para anunciar la función a la que se destinaría a este niño. ¿Qué es lo que este niño llegaría a realizar? Así, básicamente eso. Le pondrás por nombre a Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí es donde hay mucho donde excavar. Solamente necesitamos hacernos algunas preguntas. Ayúdenme un poquito. ¿Qué hay debajo de esta declaración? ¿Qué preguntas podemos hacer al texto para entender mejor lo que nos quiere decir? Fíjense bien la declaración de Dios. Porque este niño, o porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué pregunta podemos decirle para entender mejor todo esto? ¿Qué tiene de especial? ¿Tiene su pueblo? Sí, ¿Cómo lo va a hacer? exacto. Todo eso. ¿O qué más preguntas podemos hacer? Porque Él, muy bueno. ¿Qué tiene que ver con por qué Él es especial? Es muy bueno, muy bueno. ¿Qué es el pecado? ¿Sí? Todo eso podemos hacer. Muy bien, excelente. Muy buenas preguntas. ¿Por qué es necesario un Salvador? Muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Yo sugerí estas. ¿Qué es el pecado? Porque dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dices, bueno, ¿qué es el pecado? En primer lugar, ¿no? ¿De qué nos va a salvar? La segunda es, ¿por qué? ¿Por qué es necesario que me salve de mis pecados? ¿No es una buena pregunta? Dices, pues sí, porque ¿qué tiene el pecado que es necesario que me salve de él, ¿no? Tercera pregunta, ¿por qué no me puedo salvar yo mismo? ¿Por qué tiene que venir un Salvador? Cuarta, porque Jesús sí puede. Que tiene que estar relacionado porque Él, ¿no? Que tiene de especial. Y última, ¿qué significa salvar a su pueblo de sus pecados? En esas preguntas vamos a estar estudiando. En primer lugar, ¿qué es el pecado? Creo que casi todos podemos contestar esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? A ver, díganme. Es lo malo que no le agrada a Dios. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Transgresión de la ley. Transgresión de la ley es una palabra que casi no entendemos. ¿Qué significa eso? Romper la ley de Dios. Ok, muy bien. Una de sus
Excelente. ¿Quién más? Fallar. Es cerrar a los de Dios, a los objetivos de Dios. Ok, muy bien. Hay una palabra clave. Errar. ¿Qué más? Desobediencia. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Perfecto. También fallar al diseño que Dios puso como perfecto. Excelente. Todo eso que dijeron es parte de. Cuando intentamos responder esta pregunta, corremos un riesgo. No dimensionar adecuadamente la seriedad y el peso del pecado. Por ejemplo, ahí está esa palabra transgresión, pero también otra palabra infracción, ¿no? Cuando le preguntas a la Biblia qué es el pecado, Primera de Juan te dice el pecado es infracción de la ley, ¿no? Entonces tomamos esta palabra, la vemos a través de los ojos de nuestra cultura. Infracción, ¿dónde he escuchado eso? Cuando me multan, ¿no? Entonces pago y se acabó, ¿no? Entonces se distorsiona todo el concepto. Entonces sí corremos el riesgo de no dimensionar la seriedad y el peso del pecado. Te voy a contar la historia. Dios creó todo. Y también creó al hombre. Y Dios puso al hombre como gobernante de todo lo que había creado. Génesis 1, 27 dice: Dios creó al hombre a imagen suya, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y... ¿quién lo tiene ahí? Sométanla. ¿Saben qué significa eso? Ustedes están encima de todo. No solo eso. Ejerzan dominio. Lo mismo, ¿no? Pero ¿sobre quién? Sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo el ser viviente que se mueve sobre la tierra. Pero también le dijo Dios: miren, yo les he dado a ustedes. Ok. Está a nuestro cargo toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. ¿Qué puso Dios abajo de nosotros? Todo. Dios creó al hombre. Dios creó todo, creó al hombre y lo puso como gobernante de todo, excepto de alguien, de Dios mismo. Porque en Génesis 2:16 dice: y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto comerás o podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Dios sigue arriba del hombre y él manda. Eso se lo deja muy claro con la creación del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es como decirle: todo es tuyo, pero no te olvides que yo estoy encima de ti. No te olvides de eso. Dios es el creador y tiene total derecho sobre su creación. Él manda, Él pone las reglas y la creación se sujeta a esas órdenes y a esas reglas. Pregunta: ¿en algún punto de la historia humana, desde la creación hasta el día de hoy, Dios ha dejado de tener derecho sobre su creación? Derecho total. ¿No? Sigue teniéndolo. Sigue teniendo el total derecho. Entonces, si es así, esta historia no es solamente la historia de Adán y Eva. También es tu historia y también es la mía. Él sigue teniendo total derecho sobre ti y sobre mí.
¿Qué quiere decir esto? Que Él sigue estando al mando y Él sigue poniendo las reglas. Y no podemos hacer nada con eso. La definición propia del pecado es errar el blanco. Errar el blanco. Pero quizás tendamos a imaginar, cuando escuchamos esa idea de errar el blanco, ¿en qué pensamos? Generalmente. ¿Una flecha? Ajá. Ok, pero vamos a poner como ilustración, generalmente creo que podemos pensar en una diana y una flecha, ¿no? O en un tiro al blanco con una pistola, ¿no? Algo así. Y entonces vamos a tender generalmente a pensar que, le quería atinar y se me fue un poquito más arriba, ¿no? Pero el sentido de esta palabra no es que Adán y Eva estaban intentando, apuntando y lo mejor que pudieron y 5 centímetros. No la hice, ¿no? No, esa no es la idea. Más bien la idea es que comprendiendo todo lo que estaba en juego, ¿se acuerdan, verdad? Satanás le dice a Eva, oye, fíjate en este fruto. Y Eva le dijo, no, porque no podemos ni siquiera tocarlo porque moriremos. Ellos sabían y comprendían las consecuencias. Entonces, comprendiendo todo lo que estaba en juego, con toda intencionalidad, giraron su arco y lanzaron su flecha para allá. Con rebeldía. Cuando Juan dice el pecado es infracción de la ley, la palabra infracción de la ley en griego es una sola palabra. Esta palabra se podría traducir también como anarquía. ¿Qué es la anarquía? ¿Saben? ¿Qué es la anarquía, Daniel? Como cuando eres anarquista. Sí, gracias. La rebeldía. Está sobre otro, ¿no? Más o menos. Tener gobierno. No querer tener gobierno. La anarquía es no gobierno, no quiero el gobierno, no me parece, no estoy contento y no quiero y me rebelo contra el gobierno porque no lo acepto. Esa palabra es la que está aquí. Es un rechazo manifiesto y rebelde de la voluntad de Dios, con miras a procurar egoísta y arrogantemente mi voluntad propia. Otra vez, la anarquía, en esta palabra en griego, anomía, es un rechazo manifiesto y rebelde de la voluntad de Dios, con miras a procurar egoísta y arrogantemente la voluntad propia. ¿Pueden ver? No es un accidente ni un pequeño error, sino que es algo profundamente serio y desafiante. La criatura se rebela contra su creador con rebeldía violenta, con anarquía. Ahora, en este punto quizás no lo sientes personal, pero es muy personal. Muy personal. Eso es el pecado. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, el pecado es algo serio. Muy serio. Aún todavía nosotros. Bien. ¿Por qué es necesario que nos salvemos del pecado? ¿Por qué es necesario? Porque hay una consecuencia eterna. Porque la paga del pecado es muerte. ¿A qué tipo de muerte se refiere? A la eterna. Romanos 6:23. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la muerte eterna? Que la paga del pecado es la muerte eterna. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ok? ¿Para qué? Pues pagando. Para pagar.
durante la eternidad. Vamos a pagar eso durante la eternidad. Y simplemente nuestra eternidad se va a quedar corta porque nunca vamos a salir de ahí. Nunca. Pregunta: ¿por qué la pena por el pecado es tan alta como la eternidad? ¿Por qué? Dices, espérate, nomás mentí, nomás Adán comió una manzana. Es así, bueno, no era manzana, solo por comer el fruto. ¿Solo eso se ganó la eternidad de condena? Por eso la pregunta es, ¿por qué la pena por el pecado es tan alta como la eternidad? Porque es conforme a quien se lo hacen. ¿Ok? Conforme a quien ofendemos. Ok. Porque contra quien te rebelaste es eternamente o infinitamente digno. Hablamos de dignidad. Y tengo un buen ejemplo para entender esto. Tengo un amigo, ¿no? Imagínense que estoy conversando con Daniel. De repente me aloco y me gana la ira y le doy con todo lo que tengo aquí, ¡pam!, en su cara. No jugando, sino con ira. Si quiero estar bien con él, pues, ¿qué tengo que hacer, Daniel, para estar bien contigo? ¿Y qué más? ¿Así nomás? A lo mejor, y a lo mejor invitarle a cenar o algo así para arreglar las cosas, ¿no? Pero no pasa de eso, ¿no? ¿Qué pasaría si pido una audiencia con el presidente de México y de repente, antes de que alguien pudiera reaccionar y el personal de seguridad me detuviera, le logro dar un puñetazo en la cara al presidente? Y si le pido sinceramente perdón, ¿por qué? Porque no somos el presidente y yo iguales en dignidad. En dignidad en cuanto a ser humano, no en cuanto a dignidad del cargo. Porque una cosa es ser ciudadano común y otra cosa es ser el presidente. Eso es otra cosa. Ahora, imagina por un momento que le pido a Dios que se acerque porque lo necesito y se acerca de una manera muy física, ¿no? Y entonces es imaginación, ¿no? Entonces de repente, sin que Él se lo espere, le doy un puñetazo en la cara. Dices, ¿qué estás diciendo? Bueno, estamos imaginando, estamos haciendo un supuesto para entender una cosa. ¿Bastará con pedir perdón sinceramente? ¿Bastará con unos meses, 2 años en el infierno? No bastará, porque la dignidad de Dios es eterna. No basta. La pena de la ofensa tiene relación con la dignidad de la persona ofendida. Sí, es por eso que el pago del pecado es tan alto, porque fue a Dios a quien ofendimos. Me acuerdo que mi papá me decía, no le vayas a levantar la mano a tu mamá porque se te va a secar la mano. Y todavía lo sigo creyendo, bueno, no lo creo físicamente, pero sí digo, pues algo me va a traer de mal. Pues claro, la dignidad de un hijo es diferente a la dignidad de un padre. Son puestos diferentes, ¿no? Entonces, la pena de la ofensa tiene relación con la dignidad de la persona ofendida. ¿Cuánto más alto es Dios que un amigo o que un presidente? Esa es la razón por la que el pecado contra Dios se paga con una condena eterna. Por eso. Es que Dios es demasiado digno. Y nosotros, su creación, ¿por qué deberíamos pecar contra Él? ¿Por qué? Tienes que saber esto si aún
no se han pagado tus pecados. Hay una condena esperándote. Esta condena es terrible, horrorosa, tan aterradora como no hay nada con qué compararse en este mundo. La imaginación no alcanza. Las peores pesadillas que has tenido no son suficientes para describir el infierno. No lo son. Y conforme pasan los días, si no se han pagado tus pecados, estos cargos aumentan a tu cuenta. Están aumentando cada día. A Dios no se le escapa nada. Como dice Gálatas, de Dios nadie se burla. Todo está escrito en los libros. Dice Apocalipsis, también vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados. Fíjense bien, un paréntesis aquí. A veces pensamos que la gente es injusta, ¿no? Pensamos que es porque se sale con la suya. A Dios no se le escapa nada. Alguien que pudo librar la ley y la justicia aquí en la vida, Dios lo va a levantar de los muertos y va a juzgarlo. No se le va a escapar nada. Y dice, fueron juzgados cada uno según sus obras y fueron arrojados al lago de fuego. Todo esto estaba en Apocalipsis 20. Entonces el día se acerca y de hecho tú no sabes si puede ser hoy mismo. ¿O sí? No lo sabes. No sabes si hoy mismo cerrarás tus ojos aquí, los abrirás frente a tu juez. No lo sabes. Y la puerta del infierno abierta. No lo sabes. Cristiano, ¿estás seguro que tus pecados ya fueron pagados? ¿Qué tan seguro estás? ¿Estás tan seguro como los cristianos de Mateo 7? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, dice Jesús, jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican iniquidad. Y coincidentemente, los que practican iniquidad, la palabra iniquidad es la palabra anomía, la misma palabra de Primera de Juan, anarquía. No es así como que, ay, pequé. No, estoy contra Dios. No quiero obedecerlo. Piensa en ellos por un momento. ¿Qué tan seguros estaban ellos? Totalmente seguros. Wow. ¿Sabes qué significa las palabras de Jesús que dicen, apártate de mí? ¿Sabes qué significa eso? Significa que las puertas del infierno se abrieron en ese momento y ellos sintieron el calor de las llamas eternas y horrorizados como nunca supieron lo que les esperaba. No hay vuelta atrás. Eso es lo peor. No hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué responderías a la pregunta ¿por qué es necesario que nos salvemos? ¿Qué responderías? ¿Por qué es necesario que nos salvemos? Porque la única alternativa es pagar tu ofensa a Dios por siempre en el infierno. Es la única otra alternativa. No hay más. No hay un tercer camino. O se pagan tus pecados o tú los pagas en el infierno. Tercera pregunta. ¿Por qué no me puedo salvar yo mismo?
¿Por qué? Con esta pregunta estoy dando por sentado algo. Yo no me puedo salvar a mí mismo de mis pecados. Pero quiero estar seguro de que lo entendemos. Hay una idea muy arraigada en nuestra mente. Creo que es así. Y no estoy seguro si es por tradición o simplemente es un engaño de Satanás. Pero esta idea dice algo así. Hago algo malo ante los ojos de Dios, entonces, para remendar eso, ¿qué hago? Algo bueno. Aquí está la idea. Y aunque no lo decimos con palabras, hay un sentimiento de que necesito corresponder, a lo mejor para aliviar un poco de la culpa del pecado. Como diría alguien, una mala acción, entonces hago una buena acción. Pero en la lógica bíblica esto es una tontería. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aún haciendo algo bueno, si no es con miras a hacerlo para la gloria de Dios, es malo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Por qué? Porque los pecados tú no tienes el poder de perdonártelos, sino que es el Señor quien debe de perdonarlos, no Ok. la cosa buena que tú mismo. ¿Ok? Cuando Jesús se aventuró a decir, hijo, tus pecados han sido perdonados, y el paralítico se levantó, los fariseos pensaron en sus corazones y dijeron, ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Porque solo Dios puede hacerlo. Pero quiero sugerir una tercera cosa. Romanos 3:12 dice, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. O sea, Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. ¿Qué quiere decir esto? Lo mejor que yo pueda hacer está sumamente podrido, manchadísimo de pecado. Es lo mejor que puedo hacer. Entonces, hago una acción injusta, a lo mejor una acción mala, a lo mejor le grité a mi esposa, y entonces para pagar le llevo flores. Lo que está diciendo aquí es, esas flores están podridas, es tan pecaminoso como lo primero que hiciste, solo agregaste algo más a tus pecados. Dios es lo que dice, todo lo bueno que puedes hacer, de hecho está manchado y corrompido. No hay nada, por otro lado, no hay nada en ti que tenga la capacidad de pagar ni un solo pecado, ni siquiera uno. Porque también dice Efesios que estamos muertos en delitos y pecados. Imagínate que estás en un funeral y de repente todo se empieza a incendiar. Y ahí está el muerto, ¿no? ¿Verdad que no va a salirse para no quemarse? ¿Por qué? No tienen la capacidad para hacerlo. Esa capacidad que se necesita, vida, mínimo, no la tiene. Ahí se va a quedar. Cuando dice estamos muertos en delitos y pecados, es que tú no puedes hacer nada. Somos como, alguien, somos como muertos. No podemos hacer nada por nosotros mismos. En este caso del funeral, alguien tendría, o 2 o 3 personas tendrían que cargar el féretro para sacarlo. Pero simplemente no podemos hacer nada por nosotros mismos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta del por qué yo no me puedo salvar a mí mismo de mis pecados? Porque estoy muerto, o sea, no tengo la capacidad que se necesita, ¿no? ¿Qué más? Porque todo lo que sale de mí es pecado. No puedo pagar nada. Simplemente es imposible. Cuarta pregunta, ¿por qué Jesús sí puede salvarnos del pecado?
Al siguiente día Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hace unas semanas subí un audiolibro que se llama ¿Qué es el Evangelio? ¿Ustedes sí recuerdan? ¿Ya lo escucharon? Escúchenlo, hermanos. El autor dice así: ¿qué quiso decir con Juan, con el Cordero de Dios y con quitar el pecado del mundo? Todo judío en el siglo I hubiera sabido lo que Juan el Bautista quiso decir con el Cordero de Dios que quita el pecado. Esta era una referencia al festival judío de la Pascua. Ahora, ¿qué es la Pascua? ¿Qué es la fiesta de la Pascua? Dice, la fiesta de la Pascua, y especialmente el Cordero de la Pascua, o el Cordero Pascual, se convirtió en un símbolo poderoso de la idea de que la penalidad mortífera por el pecado de una persona podía ser pagada por la muerte de otra. Es buenísimo. O sea, sigue diciendo, de hecho, esta idea de sustitución penal era la base de todo el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan qué pasaba en el Antiguo Testamento? Mataban a un cordero, el sacerdote ponía sus manos en la cabeza del cordero. En ese momento, simbólicamente, transfería todos los pecados de todo el pueblo y después lo mataba. Ahora este cordero tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto, el mejor de todos. No tenía que tener una pierna quebrada, tenía que tener totalmente blanco, así bonito. Entonces esto sucedía año con año, sigue diciendo el autor, y año con año la penalidad por los pecados del pueblo era diferida una vez más por la sangre del cordero. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús sí puede? Voy a contestarlo esto en dos maneras, o en dos requerimientos que Jesús se requería de Jesús. En primer lugar, que fuera humano, pero sin pecado. Ser humano para ser el sustituto perfecto de nosotros, un humano por un humano. Pero debía ser sin pecado para desempeñar el papel del Cordero sin mancha. Porque si Jesús hubiera pecado una sola vez, Él mismo pagaría su propio pecado. Y no tendría la oportunidad de pagar por los demás. Y entonces, como dice, el Verbo se hizo carne, y también como dice Hebreos, y ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Sin pecado. Entonces, en primer lugar, Él debía ser humano, pero sin pecado. En segundo lugar, Él debía ser Dios, para que la dignidad de su sacrificio fuera correspondiente con la dignidad del ofendido. Dios mismo. Y así entonces el pago fue adecuado. O sea, por eso Jesús no necesitaba una muerte eterna, porque la dignidad de Él, de su persona, era suficiente y adecuada para pagar la ofensa la ofensa de la dignidad de la otra. Y cuando Jesús, antes de morir en la cruz, con nuestros pecados en su cuenta, transferidos a Él, Él pudo decir, consumado es. Que significa, la deuda está completamente pagada. Eso significa consumado es. Y entonces murió. Por último, ¿qué significa salvar a su pueblo de sus pecados? ¿Qué significa eso? Cuando Jesús cargó a su cuenta todos nuestros pecados, cargó a su cuenta todos. No dejó ni uno solo. Él nos hizo justos a los ojos de Dios, lo cual quiere decir que Dios ahora nos ve. ¿Cómo nos ve?
sin ningún pecado, sin ni uno solo. Nos ve completamente santos, nos ve sin mancha, como Jesús que no pecó. Nos justificó, eso es lo que quiere decir la justificación, nos justificó. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa salvar a su pueblo de sus pecados? En primer lugar, nos quita todo pecado y ahora ante Dios podemos estar en paz. Ya no es nuestro enemigo, ya no le debemos nada, nada. Hermanos, no le debemos nada a Dios. ¿Saben qué significa eso? No tengo nada que pagarle, nada. ¿Saben qué significa eso? Que si hoy cierro los ojos aquí y los abro, no los voy a abrir ante un juez, los voy a abrir ante un Salvador. Y me va a decir, adelante, entra en el gozo de tu Señor. No porque tú hiciste algo que no podías, sino porque Él lo hizo. Él pagó todo. Y nosotros no debemos nada. Eso es la justificación. Estamos en esta situación de todo pagado. Y hay paz entre Dios y nosotros. Romanos 8:1 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que significa, eso es lo que vino a hacer. Pagó todo, Él pagó todo. Lo vamos a ver cara a cara y Él va a decir, ven, aquí estoy. Pasa, pasa. Una última pregunta. Si quiero que Jesús, en primer lugar, si alguien aquí ha reconocido que sus pecados no han sido pagados, porque no es automático, no es automático. Eso no es automático. No es, ya vengo a la iglesia, ya mis pecados son pagados. No, no es así. La pregunta es, si quiero que Jesús también pague mis pecados, y de verdad, y espero que quieras, ¿qué tengo que hacer? Esa es la pregunta. Después de saber y comprender el peso de todo lo que escuchaste hoy, Dios demanda una respuesta de ti. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido, Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En primer lugar, podrías decir, entiendo lo ofensivo que es el pecado hacia Dios, entiendo. Y entiendo que yo soy su criatura. Renuncio a mi pecado, no quiero ofenderlo más. Tienes que renunciar a tu pecado. Eso es arrepentimiento. Y por otro lado, sabiendo que tú no puedes salvarte a ti mismo y que necesitas de Él, porque, escucha esto, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos salvarnos. Entonces te dejas caer a sus brazos salvadores y comienzas a depender de Él, de su poder salvador. No depende de ti, no depende de si tú puedes conservar tu salvación, no depende de si tú puedes hacer algo para Él, porque la verdad es que no puedes. ¿Quién puede hacer algo digno de Él? Nadie puede. Entonces es dejarte de caer en su poder salvador. Depender de ese poder. Eso es fe. Y esa es la respuesta adecuada al mensaje de la salvación. Esa es la respuesta adecuada al mensaje del Evangelio. Ya sabes todo, o sea, ya tienes un panorama de la posición de Dios, de tu posición, de su santidad, tu pecaminosidad, de su dignidad, de tu pecaminosidad.
y dices, y yo sé lo que me espera si no acudo a Él para que pague mis pecados. Entonces, para concluir, quiero decirte que yo no sé cuál es tu condición ante el Señor. Yo no sé. A lo mejor es la primera vez que escuchas esto, o a lo mejor has estado en una iglesia por años y has escuchado muchas veces esto, pero no importa, da igual. Si no has renunciado a tus pecados y no has confiado en el poder salvador de Jesús para salvarte, hazlo. No tardes más, porque no sabes si hoy te encontrarás con un salvador o con un juez. No sabes. Entonces hazlo. Para eso se encarnó Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para eso se encarnó Jesús, para manifestar su gloria en los que Él salva. Dice la Escritura: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Vamos a orar. Bendito Padre, te quiero dar gracias porque Jesús se llama Jesús y porque tú mandaste a que se llamara Jesús por un motivo muy especial, para anunciarnos que Él iba a pagar por nuestros pecados. Señor, si hay alguien aquí que aún no ha ido a ti en busca de salvación, en busca de ese pago de pecados, te ruego, Señor, que lo lleves ahí. Porque Él no puede, porque está muerto. Pero tú le puedes dar vida para que vaya a ti, Señor. Te pido también que si hay alguien que ha asistido a la iglesia por años y aún no ha sido, te lo ruego, Señor, que lo haga. Tú tienes el poder para hacerlo. Y para que un día pues estemos como aquí en Apocalipsis 7, alabando tu gran nombre. En el nombre de Jesús, amén.